Kim yapmış olabilir? Kimse bilmiyordu. Annenmiş. Nasıl yaparsın bunu Berfin'e? Berfin sana emanet. İntikamımızı alacağız. Ve kurtulacağız onlardan. Bitiremek üzereyiz. Dur. Konuşacağız. Konuşursam yaşatmazlar beni. Burada daha fazla kalamazsın. Doğru değil. Bak ben her şeyi ayarladım. Yurt dışına gitmen gerek. İsmet. Kaza değildi. Demek ki her şey planlanmış. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasa en el nuevo episodio. ¿Qué hará Berfin cuando se entere de que fue su madre quien lo denunció? ¿Cómo reaccionará Targacer cuando se entere de que la señora Berfin lo denunció? ¿Encontrarán Dylan y Baran la respuesta a los problemas que les sobrevinieron? ¿Baran podrá atrapar a Tufan? ¿Hablará el diluvio? ¿Ismet matará a Tufan para que no pueda hablar? ¿Cómo supo dónde se alojaba Targ Berfin? ¿Escuchará Berfin las palabras de Targ de que debería irse al extranjero? ¿Encontrarán Dylan y Baran el papel que Miran dejó sobre la mesa y resolverán los acontecimientos? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres dejar que Baran Tufan hable y todas las preguntas serán respondidas y veremos que la señora Targ y Acer sean encarcelados, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Barans le contará a Berfin lo que pasó en el camino y le dirá que necesita escapar de la mansión porque fue denunciado. Cuando preguntas por qué nadie sabía quién me denunció, Akif responderá con tristeza que fue tu madre. Berfin se sentirá muy decepcionado cuando escuche esto. Cuando Berfin se da cuenta de que su madre la ha abandonado por completo, puede enfadarse mucho y cambiar de opinión. Porque aceptó asumir toda la culpa bajo la amenaza de Aceran. A pesar de ello, se sorprenderá mucho de que su madre lo denuncie a la policía y se dará cuenta de que en realidad no vale nada. La señora Acer está cegada por su ansia de venganza y ya no puede ver nada. Cuando Targ escuche esto, se enojará mucho con la señora Acer y gritará, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Dado que la señora Acer está concentrada en vengarse de ellos pase lo que pase, está tratando de evitar entrar quemando ciegamente a su propio hijo. Porque piensa que si ellos también son castigados, cosa que hará, entonces no podrá vengarse. Cuando están a solas con Dylan Baran, piensan que debe haber una respuesta a todas las cosas que les han pasado y hablan de cómo las encontrarán. Baran le dirá a Dylan que pronto obtendrán todas las respuestas y lo invitará a calmarse. Finalmente, su investigación dará resultados y atraparán el diluvio. Baran querrá calmar a Tufan para poder contarle todo y descubrir de quién recibió órdenes. Sin embargo, Tufan sabe que si habla, lo matarán y se lo cuenta a Baran. Mientras Baran intenta convencerlo de que te protegerá, Ismet dispara a Tufan y le impide hablar. Sería malo si a Tufan le dispararan justo cuando decide contarlo todo y decir quién los contrató y con quién hacen negocios. Después de que le disparan a Tufan, Baran intenta hacerlo hablar y aprender todo, mientras intenta llevarlo al hospital y vivir, pensando que aprenderá todo cuando se recupere. Akif correrá tras Ismet, quien le disparó y se escapó, pero no podrá atraparlo. Llevará un sombrero para que no sea obvio que es Ismet. Por supuesto, el sombrero no lo camuflará lo suficiente, pero no podrán entender quién es porque se mueve muy rápido. Akif comenzará a investigar si hay cámaras en el lugar donde ocurrió el incidente. Targ, por otro lado, descubrirá dónde se aloja Berfin escuchando en secreto las conversaciones de Akif y Baran para evitar ser atrapado. Luego seguirá a Akif y descubrirá dónde se aloja Berfin, es decir, la casa de Akif. Hará los preparativos para que Berfin escape al extranjero y lo despedirá, diciendo que ya no puede quedarse aquí. Pero Berfin no aceptará esta oferta. Como no quiero dejar a Akif y huir más de estos problemas, él me contará todo lo sucedido y sufrirá el castigo necesario. Entonces, creo que a Targ se le puede aconsejar que cumplamos cualquier castigo que nos corresponda por huir. Por supuesto, no le gustará cuando le diga a Targ que le contará todo. Aunque ella y Berfin discutieron un poco sobre este tema, Berfin ahora está muy decidido y le pide que le diga a su madre que no puede renunciar a su decisión. Si Akif se da cuenta de que han aprendido la ubicación de Berfin, inmediatamente colocará a Berfin en otro lugar. Con el tiempo, Ayan convencerá oficialmente a Berfin de que no tiene que soportar esta carga sola. Berfin, que ahora está feliz de estar con personas que la quieren y la protegen, querrá salir de esta situación lo antes posible.
Porque parece que si este incidente llega a su fin, no habrá ningún obstáculo para el matrimonio de Berfin y Akif. Dylan encontrará el papel con la foto de Ismet que el padre de Miran dejó en su escritorio en el suelo, y cuando le pregunta a Baran de qué se trata, Miran se acercará a ellos y les explicará que se trata de un hombre feo. Cuando Baran vea esto, intentará comunicarse con Ismet para descubrir que no hubo ningún accidente en su accidente, que todo estaba según el plan y quien lo obligó a hacer esto. Pero pronto caerá en manos de Ismet Baran y todas las verdades ocultas serán reveladas. Entonces, ¿crees que la señora Acer tiene un nuevo plan de venganza? ¿Convencerá a Tark Berfin de escapar al extranjero? ¿Berfin cambiará de opinión y compartirá todos los hechos con la policía? ¿Aprenderán Dylan y Baran que Acer es quien les hizo experimentar todo esto? ¿Irán Tark y Acer a la cárcel? Sí, mis queridos seguidores, me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.